¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. En el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. El presidente Andrés Manuel López Obrador desde Guatemala afirmó que más allá de atender la migración, América debe avanzar hacia una integración económica y comercial sin exclusiones. Al iniciar su gira de trabajo por Centroamérica, reprochó la falta de respuesta de los Estados Unidos a la solicitud de $4,000 millones que pidió para invertir en el bienestar de esta zona del continente. Soy consciente de que para aplicar en estas naciones hermanas programas como los que estamos llevando a cabo en México, es indispensable que Estados Unidos aporte los recursos necesarios y en diversas ocasiones he abordado el asunto con el presidente Biden, con la vicepresidenta Kamala Harris y con otros funcionarios de Washington. Estoy convencido de que solo con la cooperación internacional lograremos poner un punto final al doloroso fenómeno de la migración, doloroso fenómeno de la migración que causa mucho dolor, que causa muerte. El presidente reiteró que el flujo irregular hacia Estados Unidos es evidencia de injusticia que solo se podrá resolver con bienestar, seguridad y paz en los puntos de partida de los viajeros. En estos momentos, López Obrador se encuentra ya en El Salvador, donde se reunirá con el presidente Nayib Bukele, y por la tarde viajará a Honduras, donde tendrá una reunión con la presidenta Xiomara Castro. Mañana sábado viajará a Belice, donde firmará una carta de intención en materia de cooperación bilateral con el primer ministro beliceño John Briceño. Para el domingo, ya en Cuba, López Obrador se verá con el primer mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel, con quien se buscará ampliar la cooperación en salud, economía e intercambio comercial. La 2. Y sobre las motivaciones del presidente López Obrador en la gira por Centroamérica y Cuba y las perspectivas de la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, Ricardo Rocha habló esta mañana con un experto, el doctor Eduardo Rosales, académico de la FES Acatlán y un reconocido internacionalista de nuestra UNAM. ¿A qué va el presidente a Centroamérica y Cuba? Y déjame comentarte que pues tal parece que la política exterior de México se ha reducido a cuestiones migratorias con Estados Unidos y también con Guatemala, El Salvador y Honduras. Aquí habría que decir que, pues, como contexto, pues, el actual gobierno de México, pues, que ha sido absolutamente incapaz para disminuir o siquiera gestionar de mejor manera el fenómeno migratorio. Como muchas otras cosas, pues, la migración indocumentada está prácticamente fuera de control. Yo querría decir también en esta suerte de contexto que las autoridades de Estados Unidos detuvieron en el mes de marzo a más de 200,000 indocumentados y la mayoría pues procedentes de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, es decir, los países del Triángulo Norte Centroamericano. Pero aquí tengo que señalar algo que me parece que es digno de resaltarse, que es que la verdadera caravana migrante es mexicana. ¿Por qué digo esto? Pues porque el verdadero éxodo son los más de 60,000 mexicanos pues que han sido detenidos en los últimos meses en la frontera surestadounidense. Estamos hablando de un promedio de 2,000 migrantes diarios. ¿Por qué Cuba, Eduardo? Bueno, mira, el caso de Cuba es a mí me llama la atención algo que dijo incluso Joanny Sánchez, lo rescato, esta podríamos decir opositora al régimen cubano, que dice que López Obrador le va a dar un soplo, ¿sí?, de vitalidad y de oxígeno económico a la dictadura cubana. Me parece que en este caso tiene algo de razón. Incluso lo cito textualmente, ella dice, pues es muy lamentable un espaldarazo diplomático y político
a un régimen en agonía al que hace mucho tiempo pues le da por reprimir protestas populares, ¿no? Entonces me llama ese elemento de atención. Y si va a Cuba es también por un elemento de afinidad ideológica, ¿de acuerdo? Pero también hay que señalar que pues ya México francamente perdió protagonismo y liderazgo e interlocución allá con Cuba desde principios de siglo. Me parece aquí que México no es ni con mucho el principal aliado de Cuba, lo es Venezuela. México ya no tiene peso alguno, ¿no? Ni en Cuba y muy disminuido en América Latina y también en Centroamérica. El presidente está abogando por la presencia de los gobiernos de Cuba, precisamente, de Nicaragua y de Venezuela en la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en Los Ángeles. Estados Unidos, el anfitrión, a través del señor Nichols, el subsecretario, dijo no los vamos a invitar porque no son democracias, no están invitados. Y el presidente ha insistido en ello. ¿Tú crees que se puede olfatear un conflicto en la relación México-Estados Unidos? Hay quien dice, es una especulación, advierto, que en una de esas el presidente López Obrador decide no ir. Esto sería, no sé cómo lo calificas tú, si se diera esa posibilidad, o qué va a pasar si de todas maneras va López Obrador y plantea la ausencia de estos regímenes. Bueno, mi querido Ricardo, fíjate que hay que también reconocer que las relaciones entre México y Estados Unidos siguen en un punto muy bajo. Así hay que señalarlo. Ha habido cualquier cantidad de fricciones, de una confrontación en distintos temas, como por ejemplo el energético, ¿no? Por señalar uno de tantos. Ahora, por otra parte, pues no me extrañaría que en una de estas el gobierno de México, pues más bien el presidente López Obrador, pues no fuese a la Cumbre de las Américas, algo que me parecería un acto de absoluta descortesía. La 3. El tercer y último informe de la empresa noruega DNB sobre la causa raíz del derrumbe del tramo elevado de la línea 12 del metro, esta empresa que fue tan ponderada, tan elogiada en su momento por la señora Sheinbaum, ahora es motivo de duros cuestionamientos por parte del Comité Técnico Asesor de la llamada Línea Dorada, que depende del gobierno de Claudia Sheinbaum. Este comité señala la falta de rigor metodológico de los especialistas extranjeros en su reporte. No les gustó, pues. Y como ejemplo, destacan el hecho de que esta empresa le dé la misma importancia a las fallas de origen, es decir, a las estructurales, que al mantenimiento. Dicen que no, que el mantenimiento no era tan importante. Escuchen ustedes esta joya declaratoria e insólita. Habla Bernardo Gómez, integrante de este comité asesor que está defendiendo la postura de Claudia Sheinbaum en el tema de la línea 12. Imagínese usted que el fin de semana usted decide hacer remodelación en su casa. Y remodelación, lo digo, que decide cambiar de lugar sus muebles. Y entonces empieza a mover sus muebles. Se supone que la losa de su casa debe de estar correctamente diseñada para que usted pueda mover los muebles de su casa cuantas veces usted quiera. Entonces, usted empieza a mover sus muebles con su familia y de repente una losa falla, se colapsa y se lleva con el colapso sus muebles y a su familia. Y la losa falló, ¿por qué falló? Pues porque le faltaba acero de refuerzo, porque el concreto era de mala calidad, porque, no sé, los materiales o la supervisión para la colocación de los materiales no fue la adecuada, pero cuando llegan a investigar lo que pasó en su casa, le dicen que esa losa en la cual usted hacía sus actividades falló porque usted no había pintado su casa, porque usted no le había dado mantenimiento a su casa. O presumen que si usted le hubiera dado mantenimiento a su casa, si usted le hubiera pintado, si usted le hubiera arreglado las cerraduras, las ventanas, todo lo que sabemos que tenemos que hacer en nuestras casas, se hubiera evitado el que la losa se colapsara. Ver para creer. Escuchar para
oír. Es de asombro, ¿no? Así No, es. por favor, no se les ocurra mover los muebles de su casa, porque se les puede caer toda la casa encima. Vaya, qué cosa. A ver, seguimos. La 4. Los vientos no fueron suficientes para dispersar la concentración de ozono en la Ciudad de México, por lo que se reactivó la fase 1 de contingencia ambiental apenas un día después de haber sido suspendida. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que hay un sistema de alta presión en el centro del país, lo que genera estabilidad atmosférica, cielo despejado, a medio nublado y viento ligero. Una combinación de factores que, junto con la intensa radiación solar que hay, seguirán favoreciendo la formación y acumulación del ozono durante buena parte del día, lo que provocará calidad del aire de mala a muy mala. Por esta razón se implementó el doble Hoy no circula, por lo que autos particulares con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado azul y terminación de placa 9 y 0 no circulan, así como vehículos particulares con holograma de verificación tipo 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7, 9 y 0 y todos los automóviles con holograma 2. La 5. Aguas, La Federación Internacional de Pilotos Aviadores denunció que la operación simultánea de 2 aeropuertos en la Ciudad de México ha provocado ya distintos incidentes relacionados, ay nanita, con la seguridad aérea. En un comunicado, la organización reportó problemas, no se está advirtiendo, se está informando de cosas que ya ocurrieron. Vuelos con baja reserva de combustible por prolongados tiempos de espera, los traen dando vuelta y vuelta, o desvíos para aterrizar, y un significativo número de alertas de proximidad al terreno. Destacó que la causa de estos problemas que se han presentado en la Ciudad de México es por la inexperiencia de los operadores del tránsito aéreo del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, la ASPA, pidió una reunión con autoridades de aviación para verificar y abordar en conjunto la problemática que ocurre en el espacio aéreo de la Ciudad de México. La 6. Otro motivo de gran polémica son los cambios propuestos por la 4T en materia educativa. Sobre ello, Ricardo Rocha habló con el doctor Manuel Gil Antón, especialista del Colegio de México y director académico de Educación Futura. ¿Cuál de todos estos aspectos de lo que ha ocurrido en materia educativa en los tiempos recientes es el que más llama tu atención o tal vez el que más te preocupa, doctor? Después de 2 años de pandemia, cuando tuvimos no solamente la enorme desgracia de las personas que perdimos, niños que no tienen a sus padres, etcétera, sino que sabemos que necesariamente hubo un enorme daño al aprendizaje. En lugar de decir, vamos a hacer un plan de emergencia muy bien pensado para atender las circunstancias por las que pasaron, para reparar en lo que se pueda los aprendizajes perdidos, etcétera, en lugar de hacer eso, se dice, vamos a hacer un nuevo plan de estudios, nuevos contenidos, vamos a hacer campos de conocimiento. Y uno se pregunta, pero no puede ser tan insensible la administración actual cuando, teniendo este gravísimo problema derivado de la pandemia, se le ocurre, es totalmente inoportuno decir, vamos a cambiar todo el modelo educativo y, para colmo, hacerlo de la mano de un diagnóstico que son 14 o 15 adjetivos vacíos, que solo son epítetos, ¿no? Que solo son como piedras lanzadas para decir que es neoliberal, clasista, racista, etcétera, y entonces que ahora sí va a llegar el paraíso educativo. Entonces yo te diría, así, a boca de jarro, es lo más inoportuno que yo he visto que se haga cuando ha sucedido una pandemia como la que nos tocó. ¿Tú sientes que hay una intención de parte del actual gobierno de ideologizar la educación pública? Fíjate que yo creo que ni siquiera llama muchísimo la atención que la secretaria Delfina, la subsecretaria de Educación Básica, la directora general de Desarrollo Curricular, estén en absoluto silencio, y el señor Max Arriaga, que es director, es el cuarto día del director de materiales educativos,
esté siendo el vocero de una idea que, digamos, está llena de imprecisiones. Yo digo que para ideologizar se requeriría tener una inteligencia mayor, un conocimiento más fino de lo que es el proceso educativo. La 7. Una fuerte explosión se registró este viernes en el céntrico Hotel Saratoga de La Habana, Cuba, a 2 días, casualmente, de la llegada del presidente López Obrador a la isla. La detonación dejó al menos 8 muertos y 30 heridos, provocando la destrucción de varios pisos y daños a automóviles estacionados en los alrededores. Poco después de las 11 horas, una nube de humo y polvo se extendía hacia el Prado, la calle principal de La Habana, la capital cubana, sí, esa que se cita en un famoso cha-cha-cha. En este hotel de lujo que se encontraba en reparación, los primeros 4 pisos quedaron destruidos. El presidente Miguel Díaz-Canel llegó al lugar del accidente mientras los equipos de auxilio removían los escombros en busca de personas. Hasta el momento no se saben las causas de la explosión. Personalidades como Mick Jagger, Madonna, Ozzy Osbourne, Karl Lagerfeld, Beyoncé y bueno, Marco Antonio Solís el Buki se han hospedado en este célebre hotel de La Habana. La 8. Fiesta mexicana en la Casa Blanca. Como es ya una tradición, el presidente Joe Biden y su esposa Jill celebraron a todo lo alto el 5 de mayo como la fecha más importante para los mexicanos que viven en los Estados Unidos. En esta ocasión tuvieron como invitada de honor a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto el presidente Biden como su esposa tuvieron un trato muy cortés con la señora Gutiérrez Müller, quien fue invitada a recorrer la Casa Blanca y conocer la oficina oval y algunas otras instalaciones. Biden destacó de manera muy cálida y afectuosa la presencia de la esposa del presidente de México en una fecha tan especial para los compatriotas que radican en la Unión Americana, enfatizando el hecho de que la relación con México es especial y que a ambos países los une una genuina amistad. La 9, día 72 de la guerra en Ucrania. Las autoridades ucranianas y la ONU informaron que 500 civiles ya fueron evacuados de la ciudad-puerto de Mariupol y que este viernes pretenden sacar a más civiles de esta acerera Azovstal, que continúa siendo atacada por los rusos. De acuerdo con los analistas internacionales, antes del día 9 se podrá dar el asalto final a la acerera, la cual es defendida por el batallón Azov. ¿Por qué antes del día 9? Porque los rusos quieren celebrar ese día, es muy importante para ellos cada año, porque festejan el triunfo sobre la Alemania nazi. La Unión Europea dará a conocer este día un nuevo paquete de sanciones contra el gobierno y contra personajes rusos que incluyen a la ex gimnasta rusa Alina Kabaeva, supuestamente la amante del presidente Vladimir Putin. Pero como no es un programa de chismes, ahí lo dejamos. En tanto, la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, informó que fueron intercambiados 41 prisioneros de guerra, donde se incluyen 28 miembros del ejército y un líder religioso ucraniano. En tanto, el gobierno de Transnistria pidió el reconocimiento pacífico de la independencia de esta región prorrusa en Moldavia, que de aceptarse, la ciudad de Odessa, una de las más bellas que yo he visto en mi vida, de verdad, estaría en peligro de ser ocupada por los rusos. La ONU estimó este viernes que ya son más de 3.300 los civiles muertos por los combates en Ucrania y casi 6 millones de ucranianos han dejado ya su patria. La 10, tragedia, comedia, sátira, crítica social, en suma, el arte teatral. En su siempre sabrosa crónica de nuestro jefe de información, Juan Ayón, hoy nos habla de el teatro de la evangelización al drama. Con el telón abajo por 2 años a causa del COVID-19, la industria del teatro tardará en recuperarse 10 años por ser una actividad que depende casi exclusivamente de la taquilla. Ni el mundo virtual pudo salvarlo de la crisis que padeció por el confinamiento.
El teatro es una caja negra donde se cuidan hasta los mínimos detalles para crear la atmósfera que nos traslada a un bosque, a un ambiente de neblina o a las calles sombrías y fantasmales de una ciudad de la Edad Media. Por operar en lugares cerrados y lograr su recuperación al 100%, depende de la confianza de la gente en momentos de pospandemia. Se tiene fe en el teatro porque ha sido un espectáculo que perdura a través de los años al tener raíces profundas e históricas en nuestro país. Al consultar mis apuntes, leo que el teatro llega a nuestra tierra en los años inmediatos de la conquista. Los misioneros lo utilizaron para la evangelización y fue hasta en 1753 cuando la Nueva España contó con una construcción dedicada al arte dramático, la comedia, la sátira y al entremés. Este lugar fue el célebre Coliseo Nuevo que se localizaba en el Colegio de las Niñas, en lo que hoy es Allende y su continuación Bolívar. El Coliseo Nuevo fue un gran detonador de los espectáculos públicos que comenzarían a formar parte a lo largo del siglo XIX. Una buena parte de las ganancias eran canalizadas al Hospital Real de los Naturales para su labor de asistencia social. En los siguientes años, varios cronistas opinarían que estaba a la altura de los mejores de Europa. La temporada duraba 11 meses y podían asistir las distintas clases sociales y aparte de ser un espectáculo, fue el primer centro de reunión social. En el lugar, el congestionamiento de carruajes podía durar horas, ya que la calle era de doble sentido y todos querían estar enfrente del teatro. En el interior, el ambiente estaba más que viciado. Las lámparas de aceite formaban una capa de humo, una bruma permanente y se mezclaban los olores de la comida, de la gente y del tabaco quemado. Hasta los últimos años de la Nueva España, tanto en las compañías ambulantes como en el Coliseo, la Santa Inquisición estaba al pendiente de que los actores respetaran el recato y la compostura. Si faltaban al reglamento con bailes provocadores o frases de doble sentido, se hacían acreedores al arresto, incluso durante la propia representación, con pena de cárcel por 1 mes. Ya con mayor libertad durante la primera mitad del siglo XIX, los espectáculos eran regidos por el teatro, los toros y los gallos. En los años 20 del siglo XIX, después de la Guerra de Independencia, la economía estaba muy mal y el teatro fue severamente afectado, por lo que el ayuntamiento se tuvo que hacer cargo del Coliseo privilegiando los bajos precios y la asistencia masiva. A partir de 1826, el célebre Coliseo cambió su nombre por el Teatro Principal hasta que fue destruido por un incendio en 1831. Lo destacado de esta época no fue por la escenificación de las grandes obras teatrales, sino por la confrontación de las ideas políticas y el espíritu antiespañol. En 1833, el cólera que cobró miles de víctimas, el teatro decayó. Al comenzar la década de 1840, la Ciudad de México contaba con 3 teatros, el principal, el de los Gallos que se convirtió en teatro de ópera y el Nuevo México, ubicado en la hoy calle de Artículo 123. En 1842 inició la construcción del teatro más importante de la segunda mitad del siglo XIX, el Gran Teatro de Santana o Teatro Nacional en la calle de Vergara, hoy Allende. El teatro abrió en 1844 con un gran concierto, por lo que se entregó de nueva cuenta a las actividades artísticas y culturales. Por lo que hoy el teatro aprende de su pasado y se revuelve en sus cenizas para su renacimiento. No se lo pierdan. Apareció en mi supercuaderno Daniel Jiménez Cacho, que nos está invitando a ver la obra aquí muy cerquita. Así es. En el Teatro Insurgentes. Promete no la he visto, promete ser una gran puesta en escena. Network, inspirada en aquella película de hace algunas décadas. Sale de conductor de noticias Daniel Jiménez Cacho. Dicen que está estupendo, como siempre. Y así, muy teatreros, comedieros y hasta dramáticos, llegamos al final del día de hoy. Gracias, como siempre, por sus mensajes, comentarios, sugerencias y críticas. Los leemos todos y tomamos nota de lo que nos dicen. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2.
y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com, en el portal de 24 horas, el diario Sin Límites. Que tengan muy buen fin de semana. Oye, y que se sigan cuidando Así todos, es, recuerden. porque no ha pasado esto de la pandemia. Por más que digan, ay, que ya está bajo control, no. Así es, hay que seguirnos cuidando y también hidratándonos, Ricardo, ante estos fuertes calores. Sí, gracias de nuevo. Hasta entonces. Hasta siempre.